Alexis Laval, barón Drouet, llamado Gilles Drouet o Gilles Drouet. Fue un noble francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 años junto a Juana de Arco. Fue juzgado y ejecutado, entre otros motivos, por los casos de abuso sexual y asesinato que cometió hacia múltiples niños y adolescentes. Consiguió convertirse en mariscal de campo tras su participación en la Guerra de los 100 años y amasó una gran fortuna. Pero su buena fama en los pueblos franceses se vio truncada cuando se descubrieron las atrocidades que había cometido con centenares de niños y niñas en una corte formada por brujos, alquimistas, videntes y adoradores del diablo. Se dice que podía poseer una mentalidad psicópata originada en su infancia y que podía haber sufrido una gravísima esquizofrenia. Junto con Elizabeth Báthory, la aristócrata húngara, conocida como la Condesa Sangrienta, es considerado como uno de esos aristócratas que utilizó su gran fortuna para dar rienda suelta a sus fechorías. Este hombre impulsivo, cuyos crímenes contradecían su exacerbada fe y creencia cristiana, que seguía la frase del pregón pascual, Felix culpa, traducido como dichosa culpa, y que tuvo un anhelado deseo del perdón de Dios, inspiró a Charles Perrault a la hora de explicar la historia de Barbazon. Georges Bataille lo calificó como un niño con poder y lo acusó de ser un monstruo esencialmente infantiloide y de tener un carácter arcaico. En sus juicios, Drouet dijo que había actuado según la naturaleza que le habían impuesto los astros y que no podía controlarse. Fue el primer hijo de uno de los grandes linajes de Francia, Guy II de Laval y Marie du Croix. Nació en la Torre Negra del castillo de Champtos, bañado por el río Loire, en la región de Bretaña. Después de las muertes de su madre y padre, Gilles y su hermano menor René quedaron bajo la tutela de su abuelo materno, Jean de Croix. Según dijo en sus juicios, Drouet no tuvo ningún tipo de control por parte de su abuelo e hizo siempre lo que quiso. Gilles se puso a las órdenes de Juan V, duque de Bretaña, en las querelas residuales de la Guerra de Sucesión de Bretonia. Luchó siempre en la vanguardia con sus soldados, tropas pagadas por él mismo. Gilles raptó a su prima, Catherine d'Artois, y se casó con ella el 30 de noviembre de 1420. La familia Artois poseía varios castillos. Cuando la viuda Beatriz de Montreuil se casó con Jacques Michel de la Roche, Gilles y D'Artois la raptaron y le encerraron a pan y agua hasta que se dio los castillos que ellos pedían. Después de las campañas de Juan V, Gilles rindió homenaje a Carlos VII para combatir contra los ingleses y sus aliados de Borgoña. Lo reclutó Georges Latremoille. Fue en esa época cuando Gilles conoció en 1429 a Juana de Arco. El delfín Carlos concedió un pequeño ejército a Gilles y a Juana para liberar Orleans del asedio inglés. Junto a ellos estaban otros generales como el Bastard d'Orléans, Conde de Noailles, el Duque de Alencon y La Hire. En solo 8 días, las fuerzas francesas lograron levantar un sitio que duraba ya varios meses. Entraron triunfales en la ciudad y todo el mundo los veía como los salvadores de Francia. Poco después contribuyó a la victoria francesa en la batalla du Jacou y en la batalla de Patay. Además, en ese mismo año fue proclamado mariscal de Francia, con tan solo 25 años. Adoptó la flor de lis en su escudo de armas, cuando Carlos VII fue proclamado rey el 7 de julio en la Catedral de Rouen. Mientras disfrutaba de su posición como mariscal de Francia, ocurrió otro hecho: la captura y condena a muerte en la hoguera de Juana de Arco.
el 31 de mayo de 1431. A lo mejor intentó ayudarla, ya que se encontraba a 25 kilómetros de Rouen, localidad en que se había llevado a cabo el juicio. Su última acción en la Guerra de los 100 Años fue en la batalla de Lagny, en agosto de 1432, en la que resultó victorioso. Era culto, aunque no reflexivo, ávido de riquezas pero despilfarrador. Desde ese momento se entregó a los más locos dispendios para satisfacer sus más caros caprichos. Tenía pasión por todas las artes, especialmente por la música. Se exacerbaba con los cantos gregorianos, llegando al éxtasis. Si oía decir que se había escuchado una hermosa voz, no descansaba hasta conseguir llevar a su servicio a quien la poseía. Debido a sus placeres, la ruina era inevitable. Sus cofres estaban vacíos, su crédito agotado. Los que le habían rodeado en las horas dichosas, presintiendo el desastre, se alejaron de él. Ante esta situación, se vuelve hacia el esoterismo, buscando en la alquimia el modo de fabricar el oro, y además se interesó por el secreto de la piedra filosofal. Se rodeó de nigromantes y alquimistas. Finalmente cayó en manos de un embaucador florentino llamado Francesco Prelati, quien le aseguró que llenaría sus arcas gracias a la magia negra. Se dice que uno de sus familiares dijo: «Es imposible que el mariscal salga bien de sus empresas si éste no ofrece al demonio la sangre y los miembros de un niño». A esto además se unía su voluntad de matar niños para su disfrute y placer personal en el transcurso de orgías sexuales y etílicas. Se cuenta que una vez se aprovechó de unos niños que eran mendigos y que fueron a pedir limosna inocentemente a su castillo. Gilles los violó y desmembró. Una vez muertos, los abrazaba fuertemente y deliraba. En otras ocasiones se reía ante los últimos extortores y muchas veces cortaba la vena yugular haciendo brotar la sangre. En su afán por procurarse de víctimas para sus sacrificios, Gilles y sus servidores recorrían los pueblos y aldeas buscando niños y adolescentes, prometiéndoles que los harían pajes en los castillos y siempre en lugares lejanos. Incluso en algunas ocasiones, él mismo, con amabilidad, acudía personalmente a las casas de los plebeyos para asegurar a los parientes de los niños un futuro prometedor. Pero la gran locura llegaba por la noche, cuando él y sus esbirros se dedicaban a torturar, vejar, humillar y asesinar a los niños previamente secuestrados. Después de cada sangrienta noche, Gilles salía al amanecer y recorría las calles solitario, como arrepintiéndose de lo hecho, mientras sus secuaces quemaban los cuerpos inertes de las víctimas. El temor se apoderó de los habitantes de los pueblos. Los criados tuvieron que ampliar su campo de acción, con lo que el pavor se extendía más y más, hasta que las murmuraciones se convirtieron en gritos que llegaron a las más altas autoridades. El obispo de Nantes investigó las desapariciones de Bretaña y vio que no eran casuales. Touguet fue capturado el 15 de septiembre de 1440. En el juicio, altamente detallado y cuyos escritos del siglo XV aún existen, pasaba del insulto a los jueces y al hundimiento más absoluto. Fue encerrado en una prisión acomodada por su condición de noble. Al principio se declaró inocente, pero en uno de los trastornos de personalidad que ya sufría, rectificó y se declaró culpable, quedando el día 15 de octubre muy arrepentido de lo que había hecho. Todos los asesinatos fueron documentados, así como las vejaciones que practicaba a los niños entre 7 y 20 años, actuaciones pedófilas, rasgaduras, colgamientos del techo por ganchos
decapitaciones, etc. Dijo que hasta había bebido la sangre de los niños incluso, cuando estos aún estaban vivos, que necesitaba aquel goce sexual y que escribió un libro de conjuros con la sangre de los supuestamente asesinados. Fueron confesiones tremendas. Toda Francia se convulsionó, ya que la gente no se creía que uno de sus héroes fuera un hombre tan vil. Se llegaron a constatar 200 víctimas, aunque probablemente fueran muchas más. Fue condenado por asesinato, sodomía y herejía. Si te gustó el video, recuerda darle like y comparte. ¿Te sientes atraído por los fenómenos paranormales, ovni, ocultismo, conspiraciones, además de sociedades secretas? Genoma Cuántico es para ti. Síguenos en YouTube y Facebook.